Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Los invitamos que se suscriban a nuestro canal de YouTube Aprendamos con Scorpion Security o a nuestro canal de TikTok Scorpion Marco Sánchez, la cual estaremos subiendo los videos y la lista de reproducción de diferentes tipos de cursos que iremos impartiendo a lo largo. Para este video estamos viendo y trabajando con lo que es un curso de programación de cero hasta programación orientada a objetos. Para este video tocó ya entrar a la programación orientada a objetos y así se llama lo que es el video, programación orientada a objetos. Pero para esto, ¿qué es la programación orientada a objetos? El paradigma orientado a objetos es una metodología que permite organizar información de acuerdo a la interacción de entidades, en este caso, objetos. ¿Qué es un objeto en la programación? Un objeto en la programación es la representación informática de un objeto físico o imaginario. Este caso puede ser simple o completo, dependiendo de su dimensión de sus tres propiedades. En este caso, las tres propiedades son estado. El estado de un objeto está definido por un conjunto de datos que almacenan las características del objeto en determinado momento. Comportamiento. El comportamiento del objeto está definido por sus métodos. Estos son funciones que permiten la interacción con el programa y otros objetos. Identidad. En programación, el objeto se define por medio del identificador con el que se declara. Propiedades adicionales. Existen propiedades que extienden las funciones de un objeto, como son la herencia, la abstracción, el encapsulamiento. Estas permiten al programador crear sistemas más grandes y mejor estructurados, aprovechando la reutilización del código. Todas las propiedades mencionadas se definen a través de plantillas llamadas clases. En otras palabras, son objetos, son instancias que poseen las características esenciales definidas en una clase, similar a un edificio basado en un plano. Hoy toca el turno al tema objetos y declaración de clases. Para esto, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Para comenzar a utilizar un objeto, primero debemos crear una plantilla o la plantilla de su clase. A este proceso se le llama declaración de clases, que es igual a la declaración de funciones que ya conocemos. A continuación, se va a realizar un programa usando la orientación a objetos para guardar algunos datos de alguna persona, tales como su nombre y edad. Entonces, para esto vamos a ocupar nuestro ID de preferencia. En este caso, ya les he comentado en videos anteriores porque es que utilizamos este Jupyter Notebook, en este caso en Visual Studio Code, para lo que estamos haciendo. También podemos ocupar Python o Visual Studio Code.py o la extensión .py sin problema, pero en este caso nos acomodamos más con EPNB. Cualquiera de los dos, ustedes pueden utilizarla sin problema. Vamos a crear lo que es nuestro archivo, en este caso llamado función, no clases, clases.epnb. Para esto vamos a crear una clase o declaración de una clase. Podemos crear un archivo llamado declaración de objetos.py también, sin ningún problema. En este caso vamos a ponerle clases.py o podemos cambiarlo a declaración de objetos.py. Lo vamos a ocupar más adelante, pero sobre todo, y lo importante, es que ustedes identifiquen cómo guardan cada uno de los programas que vayamos ocupando. Para comenzar a declarar una clase, se tiene que seguir una sintaxis, lo cual, para esto, vamos a escribir la palabra reservada class seguida del nombre de la clase. En este caso, el nombre de la clase va a ser persona, seguida de 2 puntos, para indicar que vamos a iniciar una clase. El nombre de la clase se debe escribir la primera letra en mayúscula y las demás en minúsculas. Esto por la convención y sobre todo por buenas prácticas. En Python, los atributos se declaran dentro de un método especial que se ejecuta normalmente al crear el objeto. A este método se le llama constructor. Un método constructor tiene una sintaxis especial en Python. Reconoce como palabra reservada o como reservada que se desarrolla de la siguiente manera. En este caso, teniendo situado el cursor dentro de la clase, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir lo que es una función seguido de dos guiones bajos con la palabra reservada init, la cual nos permitirá decir que esa es una función constructor o que se le conozca como si fuera un constructor seguido de la palabra init y dos guiones bajos más. Para esto también vamos a escribir la palabra reservada self, que se utiliza en la programación orientada a objetos,
para posteriormente, después del paréntesis, cerrarla con 2 puntos. Python requiere la palabra cell para poder acceder al resto de los métodos y atributos dentro de la clase. Sin la palabra cell no podemos trabajar con los demás métodos o con los demás atributos dentro de la clase. Por eso, el primer parámetro de todos los métodos de la clase cell tiene que ser el primer parámetro que tiene que tener en este caso. Ahora vamos a crear el atributo de edad y el atributo nombre dentro del constructor. Para eso vamos a utilizar la siguiente sintaxis. Dentro del método constructor escribimos la palabra reservada cell seguidos de un punto y el nombre de la variable, en este caso edad, que en este caso va a ser el primer atributo y podemos asignarle el valor de 18 sin ningún problema. En este caso estamos trabajando cómo podemos asignarle también valores a los atributos dentro del método y posteriormente vamos a asignarles los valores en otro método o cuando estemos trabajando ya con ese método. Podemos repetir la misma instrucción anterior con el nombre, con la variable nombre y con el valor, por ejemplo, un nombre que le podamos poner. En este caso vamos a hacer cell.nombre y vamos a decir, por ejemplo, que sea Marco. Al momento que ya tenemos dos atributos, el atributo de edad y el atributo nombre, podemos hacer lo siguiente. Para saber si se ha creado el objeto correctamente, vamos a escribir la palabra reservada prime y vamos a acceder a cada uno de los atributos. En este caso, vamos a también ponerle un mensaje, por ejemplo, hola, me llamo Marco. En este caso, para que se aparezca el nombre, vamos a concatenar la variable nombre o el atributo nombre, teniendo en cuenta que tenemos que tener o poner cell.nombre. Ok, va a aparecer hola junto con el nombre. Otra vez, tengo. Vamos a concatenar lo que es el atributo edad, coma, cell.edad, concatenado con lo que es la cadena años. Entonces, como ya tenemos definida la clase, el método constructor, cada uno de los atributos, vamos a ver si se ha creado el método constructor principalmente bien. Entonces, verificamos ejecutando el código. En este caso, de la siguiente manera. Aquí ya tenemos el método constructor, pero ahora tenemos que indicar que para verificar que la clase es correcta, vamos a crear un objeto nuevo de la siguiente manera. A continuación de la declaración de la clase, vamos a agregar una variable llamada, en este caso, cualquier variable seguido de un signo igual y el nombre de la clase a la cual queremos acceder, seguida de sus respectivos paréntesis. Entonces, vamos a crear una variable que con esa variable vamos a estar accediendo a lo que es nuestro método constructor y sobre todo a los métodos que se van a estar creando. Por ejemplo, la variable Scorpion puede ser una variable X, no hay problema. La variable que ustedes quieran, este es como ejemplo para instanciar la clase. Scorpion va a ser igual a la clase persona con sus respectivos paréntesis. Al momento de que ejecutamos, vamos a ver qué es lo que pasa. Ok, se conecta al canal de Python y dice, hola, me llamo Marco, tengo 18 años. Ahora que hemos creado los atributos de un objeto, vamos a aprender a definir su comportamiento agregando métodos a la declaración de su clase. Entonces, aquí tenemos el método constructor. Podemos tener infinidad de métodos que nosotros queramos y poco a poco los iremos viendo. Por ejemplo, aquí podemos cambiar el valor de edad. Y ahora va a decir, hola, me llamo Marco, tengo 20 años. Por ejemplo, el nombre, vamos a ponerle Scorpion. Ok, vamos a ponerle el nombre del canal. Aprendamos con Scorpion Security. Al momento de que nosotros le asignamos a la variable el nombre, aprendamos con Scorpion Security y ejecutamos de nuevo el programa, dice, hola, me llamo, aprendamos con Scorpion Security, tengo 20 años. Podemos, los atributos, cambiarlos, sin ningún problema igual. Por ejemplo, podemos decir quién soy. Por ejemplo, podemos poner, hola, me llamo, aprendamos con Scorpion Security. Soy un canal de YouTube que te enseña programación, que te enseña diferentes cursos, tanto programación, redes, matemáticas, etcétera, etcétera. Y podemos aprender más. En este caso, lo que se busca con la programación o con lo que se busca cuando estamos aprendiendo programación es que podamos aprender de forma autodidacta y nosotros estar jugando con los diferentes códigos que vayamos viendo día a día o en cada clase.
Por ejemplo, a mí se me ocurre de que, por ejemplo, a mí, en este caso, en vez de que sea edad, podemos decir apellido, apellido. Por ejemplo, mi apellido es Security. Entonces, Security, o apellido, como nosotros nos acomodemos, por ejemplo, aquí Scorpion. Entonces, aquí en vez de edad va a ser apellido. Y aquí, pues obviamente, cambiarle lo que es las concatenaciones. En este caso, nombre, coma, ser apellido. Ok. Este es un programa sencillo, lo cual, jugando con las variables y jugando con lo que es el código, podemos reforzar el conocimiento, pero sobre todo, darnos una idea de qué tanto es lo que se puede hacer. Sobre todo se recomienda cuando se está aprendiendo cualquier lenguaje de programación o cualquier cosa que estemos aprendiendo, tratar de echar a perder cualquier código con el cual estamos aprendiendo. Así se nos queda más sólida la información y sobre todo eso nos queda por más tiempo. Recordemos que para la programación o para cualquier cosa que deseamos aprender, no se trata solamente de memorizar, sino de conocer el concepto y que se vaya dando simplemente el conocimiento poco a poco. ¿Y cómo se va dando poco a poco? Simplemente jugando con lo que nos hemos o con lo que nos están enseñando en ese momento o en ese día. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir el contenido para que siga llegando. Hasta luego.